Este hombre inmigró a los Estados Unidos todo para buscar un sueño, después de ver una pelea de Mike Tyson. Su talento, la fuerza que tenía y sus grandes músculos lo llevaron a acercarse al gran sueño, pero sus problemas mentales lo sacaron para siempre del mundo del ring. Un hombre con un gran talento que brindó espectaculares peleas en el momento más alto de su carrera. Sus dos personalidades, una llamada Ike Abeabuchi y otra llamada El Presidente, tomaron control de su vida y acabaron con todo lo que había construido. Preste atención a este dato. Tiene el récord de ser el hombre de los pesos pesados que más puños ha lanzado en una pelea. El promedio de puños lanzados en una pelea de los pesos pesados es 50, pero él en una guerra frente a David Tua logró hacer 81 golpes por cada round, récord que hasta el día de hoy nadie ha sido capaz de quitarle. Tenía una gran proyección y todos lo veían como el próximo campeón de los pesos pesados. Lastimosamente, su desorden mental lo llevó a cometer actos que lo llevarían a alejarse del pugilismo y a tener que vivir en una cárcel. El talentoso peleador que pudo haber llegado muy lejos, pero sus dos personalidades lo sacaron del cuadrilátero. Esta es la historia de Ike Abeabuchi, El Presidente. WBC International Heavyweight Champion Ike the President Abeabuchi. Ikemefula Charles Abeabuchi nació el 2 de febrero de 1973. Esto en Isouchi, Nigeria. En África no tenía muchas esperanzas, le gustaba pelear, pero nada en serio. Pero todo cambiaría en aquella pelea en la que Mike Tyson se enfrentó a Buster Douglas. Esta pelea fue de gran motivación para su vida, ya que Douglas había derrotado al invencible Mike con un tremendo knockout. En Douglas nadie creía, solamente su madre. Sin embargo, la motivación que tenía Douglas para esa pelea lo llevó a salir victorioso cuando todos creían que iba a ser el gran perdedor de la noche. Si quieres conocer detalles de este encuentro y de la historia de Buster Douglas, te dejo el enlace en las tarjetas y en la descripción. En ese momento, Ike Abeabuchi estaba en Nigeria. Había tenido que trasnocharse para ver ese encuentro, pero eso motivó algo dentro de Ike Abeabuchi, pues en alguna forma se parecía mucho a su historia. Él vivía solamente con su madre y era su único sustento. Así que Ike dijo: empezaré a entrenar para convertirme en un gran peleador. Además de tener esta determinación, lo llevó a entender que para poder ser alguien en los pesos pesados debía de viajar a Estados Unidos. Así que 3 años después, en 1993, Abeabuchi ya estaba preparado y sentía que era capaz de pelear y convertirse en un campeón mundial. Cogió maletas junto con su madre y emprendieron un largo camino hasta los Estados Unidos. Lo que no sabía Abeabuchi para ese momento es que en Estados Unidos los demonios que llevaba dentro de su cabeza empezarían a salir y a cambiarle su vida. Y no pasó mucho tiempo para que Abeabuchi empezara a demostrar que tenía talento. Así que en ese mismo año del 93 ganó el torneo de Dallas y en 1994 ganó los guantes de oro de Texas. Y que Abeabuchi tenía talento, tenía mucha fuerza en sus manos, pero tenía algo en particular que lo hacía parecerse en algo a Mike. Era un hombre grande y pesado, pero se movía con mucha agilidad, cosa que un hombre de estas características difícilmente puede conseguir, y que Abeabuchi tenía esa particularidad. Un hombre de 1,90 de estatura, con grandes habilidades, movimientos rápidos y fuerte pegada. Ese mismo año del 94 debutó en los Estados Unidos y empezaría una racha de victorias que lo llevaría una tras otra a ir escalando para acercarse a pelear con hombres de mayor importancia. En 1995 realizó 6 peleas, ganándolas todas, y así seguía subiendo de nivel. Llegaría el año de 1996, en donde realizó otras 5 peleas, todas las ganó. Para este momento ya empezaba a sonar como un hombre que probablemente se podía acercar a un cinturón mundial. Para el año de 1997 llevaba 16 peleas, ninguna de ellas perdidas. De los 16 encuentros había noqueado a 11 de sus rivales. Para ese momento el nigeriano era conocido como Ike Abeabuchi, el presidente,
presidente. Sin embargo, este apodo empezaría a jugarle una mala pasada en su mente. Para esta época de su vida, él ya escuchaba voces, empezó a tener episodios algo raros y aquello del presidente empezó a tomar más control en su vida. Prácticamente tenía dos personalidades. Ibeabuchi empezó a desarrollar una nueva personalidad basada en su apodo. El presidente en ocasiones tomaba posesión de sí e Ike Abeabuchi pasaba a un segundo plano. Cuando se mostraba grosero o se negaba a cumplir un requisito cualquiera que se le pidiese, su equipo tomaba una decisión, así que lo empezaban a llamar como su realeza o el presidente, y le empezaban a convencer de que él era una persona noble y que tenía que hacer las cosas que un presidente hacía. Cuando le hablaban de aquella manera, el presidente o Ike Ibeabuchi accedía a las cosas que le proponían. Había momentos en el que él realmente pensaba que era el presidente. Su promotor dijo un día que él llegó a encontrarse en un estado mental en el que le insistía a la gente que le llamaran el presidente aún estando fuera del ring. Era como un alter ego que él tenía. Nice way to end it. Very active heavyweight fight. Yo soy el presidente, decía siempre Ike Abeabuchi. Lo peor es que era muy pretencioso con aquel título, pues llamarle presidente de los Estados Unidos era algo corto para él. Supuestamente Ike Abeabuchi para este momento era el presidente, pero del mundo. Sin embargo, su equipo le tenía paciencia, usaba estrategias para tratarlo y sabían que él en sus manos tenía una mina de oro. Esta otra personalidad de Ike Abeabuchi tomó tanta relevancia que un día empuñó un cuchillo durante una cena en Nueva York. En dicha cena estaban discutiendo posibles acuerdos para peleas en HBO. Todo el mundo estaba disfrutando de la mesa, era una cena excelente, cuando de un momento a otro Ike Abeabuchi tomó un cuchillo en sus manos, se puso de pie y empezó a gritar: lo sabían, los cinturones me pertenecen a mí. Esto fue una situación muy loca, aunque no pasó a mayores, las cosas estaban raras. Llegaría a su pelea número 17, se enfrentaría nada más y nada menos que contra David Tua, un gran peleador que había sido llamado el próximo Mike Tyson. Dicha pelea vendría a ser uno de los encuentros más importantes para quienes le gustan la estadística. Aquella pelea era por el título internacional de peso pesado de la CMB. La pelea fue literalmente una batalla, pues ambos boxeadores lanzaron bombas y no había tregua entre ninguno. Ibeabuchi y Tua establecieron un récord en la división de los pesos pesados, lanzando 1730 golpes durante los 12 rounds, y que también estableció un récord que hasta ahora nadie ha podido superar, pues ese día lanzó 975 golpes y el promedio fue 81 golpes por cada round. El promedio de cada peso pesado es de 50 golpes, pero Ike Abeabuchi sobrepasó esto con creces. La decisión de la pelea fue ganador el nigeriano, se había convertido en campeón intercontinental. WBC International Heavyweight Champion Ike, the President, Ibeabuchi. La pelea establecería a Ike Abeabuchi como el principal contendiente por el título mundial de los pesos pesados. Lo más triste de todo es que 2 meses más de haber establecido este récord y de haber peleado contra Tua, Ike Abeabuchi secuestró al hijo de 15 años de su exnovia. Ese día cogió su auto y tomó tanta velocidad que se estrelló fuertemente contra un pilar de concreto. Según la denuncia penal, el niño sufrió numerosas heridas como consecuencia de tal accidente y fue sentenciado a 120 días de cárcel, y que no estaba bien. De todas formas, insistieron para que firmara nuevamente con su promotor Cedric Kushner. Sin embargo, Ike Abeabuchi logró estabilizar su vida de alguna forma y volvió al ring 13 meses después. La siguiente pelea de Ibeabuchi, Beer, medallista de plata olímpico en el 92 y futuro campeón de los pesos pesados, no pudo con la potencia que tenía Ike Abeabuchi. Chris Beer caería noqueado ante los puños de Ike Abeabuchi, esto el 20 de marzo de 1999. Lo que no sabía el presidente esa noche era que sería la última pelea como profesional hasta este día.
En ese mismo año del 99, pero ya en el mes de julio, Abeabuchi se encontraba hospedado en un hotel en Las Vegas, así que pidió los servicios de una acompañante. Sin embargo, ella pidió el pago por adelantado, pero Abeabuchi la atacó. Las cosas esa noche no terminaron de la mejor manera. El presidente se atrincheró en el baño y la policía tuvo que sacarlo a la fuerza. Abeabuchi fue acusado de un delito que no mencionaré en este video para no infringir las normas de YouTube. De todos modos, la cosa se complicó porque después le agregaron 2 cargos más por el mismo delito y después otras 2 acusaciones de delitos similares. Talentoso peleador, quien iba rumbo a la cumbre, fue considerado incompetente para ser juzgado. Fue diagnosticado como bipolar. 2 años y medio después del arresto, se dictaminó lo suficientemente competente para aceptar los cargos y se declaró culpable. El talentoso peleador fue condenado a 10 años de prisión y tras esto fue condenado a otros 20 años de prisión, penas que debía de cumplir consecutivamente. Con 26 años, condenado a más de 20 años de prisión, 20 peleas, de los cuales noqueó a 15 de sus rivales y no perdió ninguna de ellas. Hasta que en el año 2015 Abeabuchi fue liberado en noviembre. Las cosas se complicaron, su madre estaba muy enferma y lo había defendido siempre. Ella dijo que fue una conspiración todo lo que le hicieron a él. Ella lo defendía y nunca entendió de que su hijo tenía una enfermedad mental. Abeabuchi en el 2015 anunció que quería regresar y seguir con su récord de peleas, pero pocos meses después fue capturado nuevamente por violar las condiciones de libertad, hasta que el 5 de noviembre del 2020 salió en libertad y ahora se encuentra con su familia. El talentoso peleador, quien iba rumbo a la cumbre, derrotando rivales y noqueando oponentes, no sabía que dentro de sí tenía una enfermedad mental que lo llevaría a la destrucción. Si te gustó esta historia, suscríbete. Apóyame en mi segundo canal, se llama Culturizados. Te dejo el link en la descripción. Nos vemos en el siguiente video, si Dios lo permite. Bye.